Tortugas Ninja Caos Mutante nos vuelve a demostrar en pleno 2023 que se pueden crear grandes historias usando la técnica de la animación. Okay, Batman. Dude, what? I'm just trying to hype you guys up. Let's go! Bienvenidos amigos y amigas a la habitación 1408 y esta le vamos a traer la reseña de la película de las Tortugas Ninja Caos Mutante que recién se acaba de estrenar en cines. Y antes de hablar de ello no se olviden suscribirse al canal, darle like, clic a la campanita, comentar. Ya saben que estas cuatro cosas nos van a ayudar a seguir subiendo y ahora sí, vamos con la reseña. Tortugas Ninja Caos Mutante o Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem es la nueva película o nueva adaptación de las Tortugas Ninja a la pantalla grande. Esta película sirve como una historia de origen para las Tortugas Ninja y nos muestra una historia diferente, una historia centrada en las Tortugas Ninja desde que son jóvenes, o sea, muy jóvenes, y cómo ellas conocen a April O'Neil y quieren detener al villano Superfly. Yo sinceramente quedé bastante sorprendido con esta película porque es una película de Tortugas Ninja, ya he visto algunas antes en el pasado, pero esta me parece sinceramente la mejor y ahorita te contamos por qué. Bueno, sí, la película me encantó un montón, más allá de su guión, de la historia que tiene como origen, de que por primera vez nos presentan el origen de las tortugas en la pantalla grande, ya sea en animación, porque normalmente venían sacando películas que venían de una secuela de las series que pasaban en la televisión. Esta vez nos muestran ya el origen desde el inicio, y lo que trata de hacer los productores Evan Goldberg y Seth Rogen es contarnos la historia de las tortugas desde el punto de inicio, ¿no? Prácticamente, ¿no? De cómo fueron creadas, de cómo van pasando su evolución como adolescentes, que por eso se llaman Teenage Mutant Ninja Turtles, las adolescentes tortugas mutantes, así por así decirlo, ¿no? Que no nos venían entregando en las anteriores entregas, ¿no? Como la de Michael Bay o la que hemos reseñado el año pasado. Ahora bien, hablando de los personajes, a mí me gusta mucho la caracterización de estos personajes, justamente los cuatro tortugas, de Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello, que hemos visto que Leonardo siempre ha tratado de ser el líder, porque es el más sereno, el que puede tomar las decisiones más, ¿cómo decirlo?, más racionales, el que utiliza más la razón para poder guiar a las demás tortugas. Tenemos a Rafael, que es el más agresivo, tenemos a Miguel Ángel, que es el chistoso, y Donatello, que es el inteligente pero el ingenuo. Pero acá vemos que también van contrastando mucho con su personalidad adolescente, ¿no? Que cada uno va progresando poco a poco. Y obviamente tenemos a Splinter, que es un maestro. En este caso hemos visto que es una rata ya anciana, pero no una anciana de tipo maestro, sino un señor anciano, ¿no? Que se sienta todo el día a ver televisión porque es una rata vieja, ¿no? Por así decirlo. Y la cereza del pastel, por así decirlo, o la controversia que ha habido ahora último, es April O'Neil, en este caso, porque hemos visto que en Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles era un personaje de color, un personaje negro. Pero acá vemos que acá también es de ese mismo color, pero aparte la han hecho un poco más pesadita, por así decirlo, ¿no? Y la gente se ha quejado mucho de que ahora no les bastó con hacerla de color, ahora también quieren hacerla más pesada, gorda, inclusivo. Pero lo que no saben es que April O'Neil en los cómics, en los primeros cómics que eran en blanco y negro, ella ya tenían rasgos de color, por así decirlo, y no era tan esterilizada como los que nos quisieron vender en las series de los 90, pues, ¿no? Que acá su personalidad me parece muy genial, porque al ser una historia de origen no vemos a ese personaje que es intrépido, que no le molesta nada, que no le asusta nada, pero acá vemos en todo caso una persona que no puede salir en cámara porque vomita, le tiene miedo a un montón de cosas, es una persona insegura, y vamos viendo que al conocer justo estas cuatro tortugas, su personalidad evoluciona para ser el personaje que nosotros sabemos que es, ¿no? Sí, a decir verdad, creo que dije también esto en mi reacción que hice en TikTok, es que es la primera vez que vemos a estas tortugas como, en verdad, como verdaderos teenage, porque normalmente las presentaban como ya tortugas más adultas, que ya eran expertos en artes marciales, que saben usar sus armas y todo, que eran un buen equipo, con algunos conflictos así, pero nunca habíamos visto esta evolución desde que las tortugas son jóvenes y están aprendiendo sobre el mundo, aprendiendo sobre los humanos, porque no saben nada de esto. Splinter les tiene prohibido ir al mundo exterior porque tuvo un mal encuentro con los humanos cuando quiso llevar a las tortugas a la superficie, y él es como una figura paternal porque básicamente es su padre, como ya conocemos en los cómics, en las historias anteriores, pero en esta película no lo muestran aquí como un maestro de las artes marciales, sino más bien como una figura paternal que vela por los no sé si los intereses, pero por el bienestar más bien de las tortugas. Entonces la película ya desde el inicio va por otro lado, o sea, no toma la ruta convencional que hemos visto en películas anteriores de las tortugas ninja, sino que se centra como una historia paternal de un padre tratando de cuidar a sus hijos y cómo estos quieren abrir sus alas y adentrarse al mundo exterior, y en este caso interactuar con los humanos. Retomando con las tortugas, me parece interesante cómo representan sus personajes en sí, porque al ser unas tortugas jóvenes no tienen la misma experiencia que los personajes que hemos visto antes. Entonces vamos viendo su evolución y su crecimiento conforme se van encontrando con cosas en la vida. De nuevo, son jóvenes, entonces van encontrándose con personas malas, con personas que están de su lado, y de esa forma van creciendo como personajes en sí. Entonces, y por eso me parece un buen enfoque que han tomado para esta película, porque es una historia de origen y vamos a ver si es que salen secuelas después. También tenemos a Superfly, que es el villano de la película, que no voy a decir spoilers sobre la película en sí, pero en sí vemos que puede parecer un villano genérico
genérico, porque él ya se desvela cuál es su plan y todo, y puede parecer un plan genérico porque se ha visto en muchas películas, pero lo bueno es que nos dan un contexto de este villano, un trasfondo, su historia de origen más que todo, y si bien quizás esa historia no justifique lo que está haciendo o lo que quiere lograr, al menos nos da contexto de su motivación, de por qué él quiere hacer lo que está haciendo, y esto básicamente se aborda en los primeros minutos de la película, porque la película, antes de mostrarnos a las tortugas, nos muestra la creación de Superfly, que era como un hijo para un científico, y cómo él vio que su padre era maltratado, marginado por la sociedad, y adaptó estos sentimientos para sí mismo. Bueno, el guión y la historia me parecen muy interesantes, por lo menos ver a las tortugas queriendo tener más conocimiento sobre el mundo exterior, así es como conocen a April O'Neil, vemos cómo los han instruido en las artes marciales de una manera más chistosa, porque normalmente veíamos que Splinter era un maestro de artes marciales, pero no decían el por qué, ¿no? Pero ahora vemos que, por ejemplo, algo así tan sencillo y tan cómico, de que Splinter les enseñó a hacer artes marciales viendo videos de artes marciales de personas, o viendo películas de Bruce Lee, de Jackie Chan, cosas así, ¿no? Es bien chistoso, la película es muy hilarante, a decir verdad, cosa que hemos visto en las anteriores entregas, pero yo creo que acá ya es muy cómico, pero no es una comedia en que, ya se están cargando a los personajes por comedia sin sentido, cosas que no debería haber. No, esta comedia a mí me gustó, por lo menos. Bueno, hay ciertas partes en que hay en las secuencias de Superfly que ya se vuelve un poco cringe con cierta comedia, ya, como con el personaje de Gecko, con Miguel Ángel, yo sentía que ya era muy exagerado a veces la comedia, pero en la mayor parte eso me encantó mucho, ¿no? En lo que es en el guión, ¿no? Me gustó mucho en cómo estos personajes van avanzando poco a poco, y la interacción que van teniendo con April va ayudándose en ambas partes, ¿no? A poder evolucionar. Siento que a través de cada acto que ha venido dentro de la película nos iba mostrando cosas importantes para poder entretenernos más como espectadores, ¿no? Porque si bien es una trama lineal que nos muestra cómo los tortugas van avanzando, van conociendo personajes y cómo quieren ser aceptadas por los humanos, porque ellos tienen un plan de querer derrotar a esta organización de Superfly para poder ser vistos como con buenos ojos a él y a su papá, ¿no? Y en cada acto nos van mostrando cosas importantes y cosas interesantes que nos dejan pegados viendo, o sea, no aburre, ¿no? Y también vamos viendo de cómo las personas juegan a otro ser humano, no ser humano en sí, decirlo, un ser vivo, sin siquiera conocerlo, algo como que decían de Shrek, ¿no? Que lo juegan sin siquiera conocerlo, ¿no? Y este en verdad es el tema central de la película, si se puede decir así. La gente que va a ir a verla va a pensar, o bueno, con buena razón va a ir a ver una película de Tortugas Ninja enfrentándose contra un villano porque les gustan los personajes, porque les interesa la animación, etc. Y en gran parte de la película, por no decir toda, en verdad, es una película de Tortugas Ninja luchando contra un villano, interactuando entre ellas, interactuando con Splinter, interactuando con April. Y la película está cargada de acción y comedia. Eso es totalmente normal y es lo que uno esperaría. Pero la película tiene también un gran mensaje sobre la autoaceptación, porque en sí las tortugas, y tanto las tortugas y April, no son bien recibidas en sí por la sociedad o por sus pares, o hay un concepto, como tú dijiste, de que las juzgan sin siquiera conocerlas, y vemos que en cierto grado o cierta medida, tanto April como las tortugas intentan ser alguien que no son o pretender ser algo más para que sean aceptadas y bien recibidas por la sociedad. Por lo que también la película te da un gran mensaje sobre cómo sobresalir cuando tienes como que todo en contra, o cuando las personas están en tu contra porque sí. Y en sí la película te da un gran mensaje sobre cómo sobresalir al sentirse marginado y no encajar en la sociedad o con las personas que tienes alrededor. Y quiero recalcar esto porque este año 2023 nos ha entregado muy buenas películas de animación, y todas estas tienen un gran mensaje. Bueno, quitan alguna que otra por ahí, pero la gran mayoría tienen un gran mensaje de trasfondo, y no solo el tema de la animación, acción y todo lo que hemos visto. Y ya terminando con el tema del guión, creo que la película es divertidísima. O sea, me he reído bastante en el cine, no tanto como cuando me reí con Barbie, pero igual me reí bastante, y creo que en todos sus aspectos que uno espera de la película, todos son check. Pasando al tema de la animación es espectacular, y creo que la película que tenemos que mencionar en este caso para hablar sobre la animación es Spider-Man Into the Spider-Verse, porque esa película influyó a muchas películas que vinieron después, como The Mitchells vs. The Machines, El gato con botas, y lo mismo podemos ver en esta película de Tortugas Ninja, porque la animación es espectacular. Justo por la animación, era una de las películas que más esperaba, y obviamente me sorprendió. Quizás creo que también vi otro tipo de animación más allá de lo que era una animación clásica, que vemos que son coloreados, dibujos coloreados, a veces así de la manera más simple pero muy efectiva. Vemos, creo que cierta parte de stop motion, vemos otras ciertas partes de acuarelas, entonces vamos viendo que todas estas técnicas combinadas de distinta forma aportan mucho a la película. Y como dices, Into the Spider-Verse me pareció que fue una de las películas que cambió la industria de la animación. Ya Del Toro dijo que el mundo del cine de animación está a punto de cambiar, y bueno, ya hemos tenido este año películas tan espectaculares como Across the Spider-Verse, como Nimona, como Suzume, ahora como Teenage Mutant Ninja Turtles, Caos Mutante, y bueno, y falta también la película de Miyazaki que se va a estrenar este año, que también es una de las más esperadas. Y Chicken Run 2, no te olvides. Chicken Run 2, que es todo stop motion, que seguramente va a ser muy buena también, porque la primera a mí me encantó un montón.
Esperemos que poco a poco este tipo de animación o la animación en general como técnica pueda ser mejor reconocida o puede ser más, ¿cómo decirlo? Valorada al menos. Más valorada, exactamente, más valorada dentro de toda esta industria del cine que siempre les encanta valorar más que todo dramas. Sí, a decir verdad, yo creo que ya viendo el tema de la fotografía y la animación, la película se ve bastante bien. Me da un poco de pena porque si no fuera por Across the Spider-Verse, estoy seguro que esta película sería un gran candidato para ganar el Oscar a Mejor Película Animada, pero Across the Spider-Verse es una obra maestra, así que quizás esta película es muy buena, pero no va a llegar al nivel de Across the Spider-Verse. De todas formas, la película se ve bastante bien. Me gustan mucho los colores que usan porque tiene mucho efecto en lo que estamos viendo en la pantalla y porque nota mucho el estado que se van viendo los personajes en cada momento en pantalla. La película es muy digerible en sí, o sea, por todos los aspectos que hemos mencionado, y una persona, o sea, un niño va a ir a ver, le va a gustar por todo el tema de la animación, la acción y todo, pero hay un mensaje muy importante en la película que de nuevo las personas lo van a entender muy bien, y eso es algo que nosotros valoramos porque muchas veces las películas animadas son catalogadas como películas para niños y es algo con lo que nosotros, bueno, no solo nosotros, muchas personas ya, por ejemplo Guillermo del Toro lucha porque estas películas no son netamente para niños, porque la animación no es un género, es una técnica que las personas usan, que los animadores usan para mostrarnos historias de una manera diferente, y deberían darle más importancia a este tipo de historias también. La música es muy simple y efectiva, pero ya hemos visto composiciones de Atticus Ross y Trent Reznor Sí. en películas como Soul, que son cosas un poco sencillas, o mejor dicho, pueden parecer sencillas, pero son un estilo de música que tú lo escuches y dices, wow, o sea, te cambia la escena de un momento a otro, porque si no estuviese esa música, no tendría el mismo impacto dentro, esa escena dentro de ti, ¿no? Dentro del espectador. Y eso es lo que hacen este dúo de compositores en esta película también, ¿no? Una de las cosas que ya para terminar el video, que no voy a decir por su spoiler, pero la escena post créditos es espectacular y a mí me recordó una película de superhéroes antigua, al menos cómo se mostró esta escena post créditos. Bueno, eso es todo, así que vamos una vez con el puntaje. ¿Cuánto le das tú a Tortugas Ninja Caos Mutante? Yo le voy a dar un 8. Hubieron algunas cosas, como digo, en el tercer acto que no puedo decirlas porque es un spoiler, que no me gustaron tanto, que eso hicieron que bajasen una puntuación de 9 a 8. Por eso le voy a dar un 8. Yo pienso exactamente igual que tú. Hay justo una cosa en el tercer acto que me la bajo un poco. O sea, quitando eso, la película es muy buena, es espectacular de ver y creo que todas las personas deberían darle una chance y ver la película porque no van a salir decepcionados. Bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. No se olviden de darle like al video si les gustó, compartirlo, comentar y nos vemos en el siguiente video de Habitación 1408.